el umbral, a quien llama esta obra y a quien podría consumir. Si estas palabras han llegado hasta ti, no es por casualidad, sino por resonancia. Algo en ti ya ha decidido que el tiempo del sueño debe terminar, que el velo de la ilusión ha permanecido demasiado tiempo frente a tus ojos. Este libro, entonces, no llega como una promesa, sino como un espejo oscuro cuyo reflejo podría inquietarte profundamente antes de sanarte. Ten cuidado al avanzar, pues el conocimiento aquí revelado no es para satisfacer la curiosidad, ni para acrecentar la colección intelectual de quien busca mero entretenimiento espiritual. Este texto es una puerta, y quien decida cruzarla no podrá volver atrás intacto. La sabiduría encerrada en estas páginas ha sobrevivido silenciosa, enterrada por poderes institucionales, censurada por dogmas religiosos, ridiculizada por sistemas científicos que temen aquello que no pueden medir. Durante siglos, estas técnicas han esperado, envueltas en el silencio hermético de los templos egipcios, guardadas en manuscritos prohibidos que el Vaticano prefirió ocultar bajo 7 sellos, susurradas solo en la intimidad secreta de las escuelas gnósticas, cabalísticas y esenias. Hoy emergen nuevamente, no para conquistar masas, sino para hablar únicamente al alma que ya escuchó el llamado del recuerdo. Este libro es para aquel que ha sentido un dolor inexplicable, una nostalgia sin nombre por algo que no recuerda haber perdido, pero que sabe debe recuperar. Es para quien se reconoce extranjero en su propio cuerpo, quien ha visto más allá de los límites impuestos por su época, y siente que detrás del mundo cotidiano se encuentra otra realidad más profunda, más verdadera, esperando ser habitada. Esta obra es para ti solo si estás dispuesto a aceptar la disolución de tu identidad superficial, si estás preparado para reconocer la verdad incómoda y gloriosa, que lo que creías ser hasta hoy, apenas es la sombra proyectada por una luz que nunca te atreviste a encender por completo. Si no estás listo para confrontar la posibilidad de que toda tu vida haya sido vivida desde un punto ciego, desde una amnesia cerrada impuesta por sistemas de control que se alimentan de tu inconsciencia, es mejor que cierres este libro ahora mismo. Pues aquí no encontrarás respuestas que refuercen tus prejuicios ni validen tus comodidades. Aquí hallarás preguntas que podrían derrumbar todo lo que considerabas seguro y sólido. Y en ese derrumbe, podrías encontrarte desnudo ante verdades que exigen coraje y responsabilidad espiritual. Porque quien abre estas puertas, abre también el corazón a experiencias transformadoras que pueden desestabilizar relaciones, romper hábitos antiguos y redefinir profundamente lo que llamas propósito, éxito o felicidad. La historia espiritual está llena de buscadores que abrieron puertas sin estar preparados para lo que había del otro lado, aquellos que tocaron el fuego y quedaron quemados, no porque la llama sea destructiva, sino porque el ego que la tocó era demasiado frágil para resistir su verdad. En antiguos textos herméticos se advierte claramente que solo el iniciado preparado puede contemplar el rostro de Isis sin enloquecer. Esta advertencia es la misma que aquí se ofrece. Asegúrate de que tu anhelo sea puro, que tu intención sea clara, que no busques estos conocimientos por simple curiosidad o deseo superficial, pues la revelación siempre llega acompañada por la responsabilidad de integrarla plenamente en tu vida. Pero si dentro de ti existe una certeza silenciosa, una voz interior que ya no puedes ignorar, una llamada que te despierta en la madrugada con preguntas sin respuesta, entonces estás listo. Si sientes que tu vida ordinaria es cada vez menos soportable y que algo más grande que tu propia personalidad pide manifestarse, continúa leyendo. Porque estas técnicas ancestrales no son un fin en sí mismas, sino el medio para recordar la realidad última, que tu alma jamás olvidó quién eres realmente, que detrás del personaje limitado que interpretas existe un ser ilimitado y eterno esperando emerger en plenitud. Prepárate entonces, lector sincero, para cruzar el umbral. A partir de ahora caminarás un sendero invisible, guiado únicamente por la resonancia profunda del recuerdo sagrado. Este libro no es un mapa seguro, es una lámpara que alumbrará tu camino solo lo suficiente para que descubras, con tu propio paso, quién eres realmente. Que estas palabras sirvan como un aviso solemne y una bienvenida amorosa al viaje que estás por emprender. El umbral ha sido abierto. Tu alma ya ha dicho sí. Ahora, comienza tu verdadero despertar. El libro de las técnicas prohibidas. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente.
todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Técnica 1. La respiración de la eternidad, abrir la puerta del no tiempo. Mucho antes de que el mundo moderno redujera la respiración a un acto mecánico y fisiológico, existió un tiempo en que respirar era considerado un ritual sagrado, una tecnología espiritual que permitía cruzar la frontera entre la existencia temporal y la eternidad consciente. En los templos egipcios, dentro de cámaras secretas ocultas tras jeroglíficos indescifrables para los profanos, sacerdotes iniciados practicaban una técnica respiratoria profundamente silenciosa y potente que denominaban del aliento que abre la puerta del occidente. Este nombre hacía alusión directa a su concepción del más allá, un lugar donde el alma, liberada del tiempo, recupera su plena memoria divina. Poco se ha conservado de esta práctica fuera de algunos papiros crípticos hallados en las entrañas del Valle de los Reyes, documentos cuyos fragmentos susurran apenas la esencia de esta disciplina mística. No obstante, este mismo aliento cerrado reaparece más adelante en las comunidades ascéticas del desierto de Qumran, hogar de los esenios, quienes bajo una estricta práctica meditativa buscaban recordar el rostro del Eterno mediante el silencio del aliento. El vínculo entre ambas tradiciones, aunque silenciado por siglos, reside en la intención profunda de utilizar la respiración no como método para la vida física, sino como llave para abrir el portal hacia la vida eterna, hacia el conocimiento de aquello que está más allá del nacimiento y la muerte. En antiguos manuscritos del Nag Hammadi, esta técnica aparece descrita de manera velada como el aliento que libera al alma de las cadenas del arconte del tiempo. Aquí, los gnósticos no hablan solo metafóricamente, hablan con precisión espiritual, pues para ellos, al igual que para los sacerdotes egipcios, el tiempo era un enemigo sutil que aprisionaba el alma en la repetición cíclica del olvido. Para ambos grupos, la respiración eterna no buscaba captar aire, sino conciencia pura, memoria celeste encerrada en el espacio aparentemente vacío entre inhalación y exhalación. Se trata, por tanto, de un tipo de respiración que desafía nuestra lógica actual, una respiración sin necesidad de oxígeno, una pausa infinita que rompe las leyes del cuerpo ordinario y abre paso al cuerpo eterno. En textos tibetanos ocultos, se alude a esta técnica como la respiración que sostiene la vida aun cuando cesa el latido del corazón, indicando así su potencial para suspender momentáneamente todas las funciones vitales y permitir que el espíritu atraviese el umbral entre vida física y existencia espiritual plena. No es casualidad que aquellos que dominaron este aliento sagrado fueran considerados seres que habían trascendido ya el ciclo de encarnaciones, aquellos que los tibetanos llamaban los retornados conscientes. Si decides practicar esta técnica, tu vida inevitablemente se verá alterada de una manera profunda y quizá perturbadora al inicio, porque lo que descubrirás no son memorias triviales o emociones pasajeras, sino el núcleo mismo de tu identidad espiritual, libre del engaño del tiempo lineal. Puede ocurrir que al principio experimentes vislumbres espontáneos de vidas anteriores, no como fantasías vagas, sino como certezas corporales, recuerdos físicos, incluso emocionales, cuya autenticidad será incuestionable. Estas visiones iniciales, lejos de ser el fin último, son solo el preludio de algo más grande y transformador, la percepción directa de la eternidad como estado constante del ser. La práctica misma de la respiración de la eternidad comienza desde una postura de quietud absoluta, similar a la postura que adoptaban los sacerdotes egipcios en cámaras oscuras y silenciosas, rodeados por aromas de mirra y resinas perfumadas, símbolos sutiles del tránsito al mundo invisible. Sentado con la columna perfectamente alineada, comenzarás a respirar lentamente, con profunda reverencia. Al llegar al punto más pleno de la inhalación, el aire se retiene delicadamente, no con tensión muscular, sino con una suave intención espiritual, una pausa sagrada en la cual la atención se posa en el centro del pecho o en la región entre los ojos, según sientas resonar más intensamente tu propio llamado interior. Al retener el aliento, tu conciencia debe sostenerse firmemente en una sensación de expansión interna. No se trata de luchar contra la incomodidad física, sino de abandonarte al instante eterno contenido en esa pausa. Las primeras veces esta retención podría durar solo algunos segundos,
Pero con práctica regular, ese espacio irá extendiéndose hasta revelar un umbral más allá del cual las sensaciones corporales habituales comienzan a disolverse suavemente, dando paso a una claridad inusitada y al acceso directo a memorias espirituales que estaban ocultas en el corazón mismo de tu alma. En textos taoístas antiguos se menciona esta misma práctica bajo el nombre secreto de respiración fetal, refiriéndose al estado original del ser antes del nacimiento, un estado de unión completa con la fuente divina, libre del velo del tiempo. Al prolongar esta pausa, en algún instante notarás que algo profundo y sin nombre se mueve en tu interior. Es la memoria primordial que ha aguardado pacientemente este instante para activarse nuevamente. Este instante será profundamente revelador, pues no se trata de imaginar o creer, sino de experimentar directamente lo que siempre supiste, pero olvidaste, que eres eterno, ilimitado, una chispa consciente de la fuente divina. Cuando decidas finalmente soltar el aliento, hazlo suavemente, con profunda gratitud, permitiendo que la exhalación lleve consigo cualquier residuo de identificación temporal, de ansiedad futura o de pesar pasado. Al concluir esta práctica, no regresarás a tu vida cotidiana con el mismo sentido del tiempo lineal, porque habrás probado, aunque sea brevemente, la realidad atemporal del Espíritu Eterno. Tu percepción del mundo, de ti mismo y de los demás cambiará irrevocablemente. La vida cotidiana dejará de ser un conjunto de eventos desconectados para convertirse en una expresión consciente del alma atemporal. El antiguo libro de los muertos egipcio cierra uno de sus pasajes más profundos diciendo: el sabio que respira desde la eternidad nunca vuelve a nacer, su nombre está escrito en la luz invisible de los cielos. Al adoptar la respiración de la eternidad, tú también escribirás tu nombre en esa luz invisible, saliendo para siempre del círculo perpetuo de la memoria olvidada y entrando, con reverencia y serenidad, en la conciencia plena del ser eterno. Has abierto la primera puerta, has tocado la primera llama, has recordado el primer aliento. Ahora sabes que el tiempo es solo la ilusión del alma que olvidó respirar. Técnica 2. El ojo interno, la visión que no usa ojos. Mucho antes de que Platón describiera la luz interior que brilla en las paredes invisibles de la caverna, o que los místicos cristianos hablaran de un ojo simple que llena de luz todo el cuerpo, existía ya una técnica ancestral que permitía contemplar el mundo desde un punto de vista ajeno a cualquier percepción física. Los antiguos yogis tántricos llamaron a esta visión profunda Ajnadristi, la visión del tercer ojo, y aunque hoy se reduce banalmente a un simbolismo decorativo, su verdadera esencia fue siempre radical y transformadora: permitir al ser humano ver sin mirar, conocer sin pensamiento, comprender sin forma. En el corazón del Evangelio gnóstico de Felipe, oculto por siglos bajo la arena del desierto egipcio, se encuentra una alusión clara a esta visión sin ojos: la luz y las tinieblas, la vida y la muerte, lo visible y lo invisible, están delante de nosotros como velos. Cuando el ojo interno se abre, entonces todas las cosas se revelan sin forma ni nombre. No se trata aquí de una metáfora poética, es una instrucción espiritual precisa, pues la verdadera visión, para los gnósticos como para los yogis, jamás tuvo relación con imágenes exteriores, sino con la realidad absoluta, invisible e informe que sostiene toda existencia aparente. Los yogis del Tíbet y la India, en sus manuscritos secretos preservados durante milenios en templos inaccesibles del Himalaya, hablan repetidamente del tercer ojo como la puerta a un estado de conciencia llamado Turiya, el cuarto estado, más allá de la vigilia, el sueño y el dormir profundo. Para estos maestros silenciosos, Turiya es el verdadero estado del ser humano despierto, un lugar sin espacio ni tiempo, una conciencia sin contenido, capaz de observar todo sin quedar atrapado en nada. Allí no hay alucinaciones, sino revelación, no hay imaginación, sino reconocimiento profundo de lo que siempre ha sido cierto. Pero, ¿qué ocurre cuando uno abre este ojo interno y qué implicaciones tiene esto en tu vida? Abrir el ojo interno no es ver luces coloridas, figuras angélicas o espectáculos metafísicos. Es algo mucho más profundo y, en cierta manera, más sencillo. Es comenzar a ver la vida desde el punto de vista de la eternidad, desde el centro silencioso donde todas las dualidades se disuelven. Este cambio, aunque aparentemente sutil, es suficiente para transformar por completo tu relación con la realidad. Dejas de juzgar la vida como buena o mala, deseable o indeseable,
porque tu percepción ya no está condicionada por las limitaciones de los sentidos ordinarios ni por los prejuicios de tu mente. En antiguos textos taoístas se lee que quien abre el ojo interno ya no camina a ciegas entre las sombras del mundo, porque observa desde el lugar del origen. Este lugar del origen es precisamente ese punto misterioso entre las cejas, que algunas tradiciones denominan la puerta estrecha, el umbral invisible que conduce hacia una dimensión más profunda del ser. Cuando aprendes a sostener tu atención en ese punto, una especie de claridad inusitada comienza a emerger lentamente desde el interior, como si un velo antiguo y polvoriento empezara a levantarse poco a poco, revelando la verdadera naturaleza del mundo y de ti mismo. ¿Cómo se realiza exactamente esta práctica milenaria, resguardada celosamente por yogis y gnósticos? Para comenzar, el cuerpo debe reposar inmóvil, en una postura firme pero relajada, preferiblemente en completa oscuridad o con una luz muy tenue. Se cierran suavemente los párpados, dirigiendo la atención hacia el punto exacto entre las cejas, con suavidad y sin forzar la mirada física. Al principio, puede surgir una leve presión o sensación de calor en esta zona, algo que los textos tántricos describen como la activación inicial del chakra ajna. Este es el preludio físico de algo más trascendente y profundo que está por venir. La clave aquí no es imaginar, proyectar o buscar imágenes, sino mantener una atención pura, libre de expectativas, deseos o resistencia. Se trata, literalmente, de ver sin buscar. Si permaneces lo suficiente en esa atención silenciosa, pronto experimentarás una extraña y deliciosa sensación de apertura, como si el espacio entre tus ojos físicos se volviera ilimitado, infinito. Este es el momento crucial de la técnica. Debes permitirte caer suavemente hacia esa apertura, entregarte sin resistencia, disolverte sin miedo en esa inmensidad silenciosa. Este estado ha sido descrito por místicos cristianos como Meister Eckhart, quien lo llamó la nada divina, o por maestros sufíes como Rumi, quien escribió: «Cuando cierro mis ojos físicos, el verdadero ojo se abre y veo claramente lo que jamás he visto en vigilia». No es una metáfora, es una experiencia directa y profundamente transformadora que cambia de raíz cómo vives tu vida cotidiana. La visión que obtienes en este estado de contemplación silenciosa es tan pura, tan absoluta, que regresas a tu día a día con una percepción radicalmente distinta de la realidad ordinaria. Quizá lo más desconcertante, al principio, sea que no puedes nombrar exactamente lo que has visto o percibido. Esta visión interna no ofrece imágenes concretas, sino certezas profundas e inmediatas, intuiciones absolutas sobre ti mismo y sobre la vida. Comienzas a ver claramente patrones invisibles detrás de situaciones aparentemente caóticas. Comprendes la naturaleza efímera del sufrimiento y la ilusión del ego. Todo adquiere una claridad cristalina, precisamente porque ya no observas desde tu mente superficial, sino desde el ojo eterno del alma. Esta práctica, sostenida diariamente, empieza a transformar silenciosamente cada aspecto de tu vida. El miedo disminuye porque comprendes intuitivamente que nada real puede ser amenazado. La ansiedad se desvanece porque ves la perfección detrás del aparente caos del mundo. Relaciones, trabajo, familia, todo cambia porque tú has cambiado desde el lugar más profundo. No has escapado del mundo, simplemente lo estás observando desde el punto de vista de la eternidad. En el Evangelio de Felipe se cierra el pasaje sobre esta visión interna con una frase solemne: «Bienaventurados aquellos cuyos ojos del alma se han abierto, pues nunca más caminarán en la oscuridad del olvido». Esa es precisamente la promesa que se cumple al practicar la contemplación del ojo interno, dejar de vivir en la oscuridad del sueño, para empezar a vivir despierto en la claridad de la verdad absoluta. Has abierto ahora la segunda puerta, has visto a través del segundo velo. La visión que no usa ojos te ha revelado la luz que jamás se extingue, la verdad que no necesita ser pronunciada. Ahora sabes que detrás de tus ojos cerrados yace tu verdadera mirada, eterna, infinita, consciente. En este preciso instante, ya no eres aquel que busca, sino aquel que ha encontrado la visión más allá del tiempo y el espacio, la visión del alma que siempre supo ver. Técnica 3. El nombre que no puede pronunciarse, vibración del origen. Hay una verdad oculta en la médula de todas las grandes tradiciones espirituales,
una revelación velada detrás de símbolos y palabras cuya pronunciación explícita jamás ha sido permitida por quienes conocen su verdadero poder. A lo largo de milenios, místicos y sacerdotes han susurrado en secreto aquello que religiones y autoridades prohibieron pronunciar abiertamente. Hablamos del Tetragrámaton, las 4 letras sagradas que representan el nombre impronunciable del Eterno, YHVH. Este nombre ha sido guardado celosamente en manuscritos cabalísticos, en los salmos que nunca se pronuncian en voz alta, y en códices herméticos escritos en un lenguaje que parece existir más allá de la comprensión humana común. Porque en la esencia de este nombre se encuentra una vibración primordial, una frecuencia que trasciende lo lingüístico para penetrar en el núcleo mismo de la creación. No es casualidad que la prohibición de pronunciarlo abiertamente fuera dictada por la misma tradición que lo reveló. Conocer esta vibración equivale a acceder directamente al origen, al lugar desde donde todas las realidades surgen y a donde inevitablemente retornan. En el antiguo Sefer Yetzirah, texto fundamental de la tradición cabalística, se dice veladamente: con 32 caminos maravillosos de sabiduría grabó YHVH a su nombre en la luz. Esta no es una simple alegoría poética, es la clave misma de la creación consciente. Para los maestros cabalistas, pronunciar correctamente el Tetragrámaton no significa simplemente emitir sonidos físicos, sino entrar en resonancia con la frecuencia original desde la cual la realidad entera emana continuamente. Es por ello que en las escuelas herméticas del Renacimiento se instruía a los discípulos en la invocación silenciosa del nombre, una técnica que no se basa en el sonido audible, sino en la vibración interna del corazón y del pensamiento unido al silencio contemplativo. En el Zohar, obra maestra del misticismo hebreo, se lee un pasaje enigmático pero revelador. Cuando Adán abrió los ojos en el Edén, reconoció el nombre sagrado como su propia esencia, pero al expulsarlo, olvidó cómo pronunciarlo. Todo el camino de retorno consiste en recordar lo que nunca debió olvidarse. Esta frase aparentemente sencilla encierra el núcleo profundo de lo que significa verdaderamente recordar el nombre. No se trata de memorizar una palabra, sino de reconocer la frecuencia primordial de tu propia alma, la vibración original de tu existencia antes de que el mundo colocara velos sobre tu verdadera identidad. ¿Qué significa exactamente reconocer esta frecuencia original en tu vida práctica? Significa, ante todo, que el ego y sus limitaciones dejan de ejercer dominio absoluto sobre tu experiencia cotidiana. Cuando vibras internamente este nombre, no como sonido, sino como intención pura, cada acto, cada pensamiento, cada emoción comienza a realinearse con esa frecuencia primigenia. Esto no es un idealismo vacío, es una ley de resonancia espiritual tan real como la gravedad física. Al sintonizarte con el nombre original, tu vida entera comienza a reorganizarse espontáneamente, retornando al orden y armonía que existen detrás de la ilusión de caos. La técnica en sí, cuidadosamente guardada en antiguas tradiciones místicas, se realiza desde una postura interna de profundo respeto y atención absoluta. Sentado en silencio, con la columna recta y respirando suavemente, diriges tu atención hacia el corazón. Allí comienzas a pronunciar internamente las 4 letras, Yod-Heh-Vav. Pero aquí reside el secreto que nunca se menciona abiertamente. No las pronuncias desde la garganta ni desde la mente ordinaria, sino desde un espacio interno más profundo, desde el centro mismo de tu conciencia, como si las letras surgieran de tu corazón espiritual y no de tu mente discursiva. Al inhalar, vibras internamente Yod, al retener brevemente el aliento, pronuncias que. Al exhalar suavemente Vav, y en la pausa final del vacío, nuevamente. Esta pronunciación interna crea un círculo perfecto, una respiración cíclica que no solo armoniza el cuerpo físico, sino que abre portales energéticos invisibles en la estructura sutil del alma. Inicialmente, tal vez no notes cambios drásticos, la transformación comienza lentamente. Desde lo más profundo, similar a la germinación de una semilla cerrada en silencio absoluto. Conforme sostienes esta práctica diaria, empiezas a percibir una extraña y luminosa certeza de identidad que no proviene del ego ni de tu historia personal. Es como si poco a poco comenzaras a recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. No se trata de evocar recuerdos fragmentarios o vidas anteriores concretas, sino de algo más esencial y puro.
Recordar tu esencia original, tu verdadera identidad espiritual más allá de nombre, género, profesión o creencia. Este recuerdo provoca una profunda transformación en la manera en que experimentas la realidad cotidiana. Gradualmente, el miedo, la duda y la ansiedad comienzan a disolverse, pues al reconocerte en el nombre sagrado, percibes intuitivamente que nada puede dañar aquello que es eterno e ilimitado en ti. Esto no significa que desaparezcan los desafíos externos, sino que ya no te identificas con ellos. Eres capaz de enfrentarlos con una claridad y una paz inexplicables desde la perspectiva habitual del ego. Sin embargo, esta técnica no es un juego espiritual ni una curiosidad esotérica. Es un acto de enorme responsabilidad. En manuscritos alquímicos medievales se advierte claramente que quien invoque el nombre sagrado sin pureza de intención verá multiplicarse su confusión en vez de su claridad. Esto ocurre porque la frecuencia original actúa como espejo perfecto del alma. Refleja con absoluta precisión aquello que sostienes en tu interior. Por tanto, es esencial aproximarse con humildad, respeto profundo y una intención clara y elevada. Al final del proceso, cuando logras integrar plenamente la vibración de este nombre en tu vida diaria, ocurre algo extraordinario descrito en los textos herméticos como la gran revelación del ser sin velo. En ese instante comprendes sin palabras que tu alma y el nombre divino son uno solo, indivisibles desde el origen. Tu nombre humano se revela entonces como una simple máscara temporal, una expresión parcial de tu verdadera identidad cósmica. En ese momento ya no necesitas pronunciar el nombre, tú mismo te conviertes en su vibración viviente, un ser humano despierto que actúa, piensa y siente desde la frecuencia del origen mismo. Tal como el antiguo Zohar prometía, quien recuerda el nombre impronunciable recuerda su propia divinidad olvidada. Y quien recuerda, nunca más vuelve a olvidar. Has cruzado ahora la tercera puerta. Has recordado tu vibración original, tu nombre eterno, tu esencia inmutable. A partir de ahora, la vida deja de ser un exilio doloroso y se convierte en el retorno consciente al hogar, al lugar desde donde nunca realmente saliste, al centro silencioso donde la eternidad vibra sin cesar. Porque finalmente entiendes que tú siempre fuiste aquello que buscabas pronunciar, el nombre sagrado del origen. Técnica 4. El silencio del Padre, orar sin decir palabras. Desde tiempos inmemoriales, antes de que las palabras se convirtieran en barreras y antes de que los rezos fuesen atados en cadenas lingüísticas, existió una forma de oración tan sutil y profunda que nunca precisó ser pronunciada. En la quietud absoluta, donde toda voz humana se extingue, surge una oración que no es tuya, una plegaria cuyo autor no es el hombre, sino Dios mismo. Esta es la oración que no habla, la oración silenciosa del Padre, custodiada cuidadosamente por místicos cristianos como Juan de la Cruz y Teresa de Ávila, y susurrada en secreto por maestros sufíes en la quietud de sus cuevas nocturnas. En los textos del Zohar, la obra central del misticismo judío, se menciona esta oración sagrada con profunda reverencia. Cuando el justo calla, Dios habla. En el silencio de su alma, el santo bendito sea se ora a sí mismo. No es casual que estas palabras hayan permanecido veladas durante siglos. Pocos entendieron plenamente que orar no significa realmente hablarle a Dios, sino permitir que Dios hable en ti. Esta sutileza escapa fácilmente al intelecto ordinario, pero aquellos que comprenden su profundidad encuentran en este silencio una revelación que supera todo lo que podrían decir las palabras humanas. El maestro sufí Rumi, en un poema poco conocido, escribió: «Hay una oración más elevada que aquella que pronuncian tus labios, es la oración que nace en el silencio del corazón, pronunciada por la voz del amado dentro del alma misma». Esta práctica no requiere esfuerzo, no demanda que el ego formule peticiones ni busque confirmaciones externas. Más bien, exige una renuncia absoluta al control. Quien ora en el silencio del Padre deja que la oración ocurra sin intervención propia, permitiendo que Dios se exprese en la intimidad más profunda del alma. En ese instante, la oración deja de ser un acto humano limitado y se transforma en la expresión divina misma, resonando eternamente en lo invisible. Santa Teresa de Ávila, en sus moradas interiores, describe con delicadeza y precisión este estado sublime. El alma que entra en silencio absoluto permite que Dios ore en ella, y entonces ya no sabe qué palabras decir.
porque las palabras humanas son incapaces de contener tanta belleza. Para Teresa, esta experiencia representaba la cima espiritual del alma humana, el instante supremo donde cesan todas las distancias entre criatura y creador, donde ya no existe ni sujeto ni objeto, sino solo una unión perfecta y amorosa. Teresa no solo escribió acerca de esto, lo vivió plenamente, sintiendo cómo esta oración silenciosa transformaba cada fibra de su ser. San Juan de la Cruz, contemporáneo y compañero espiritual de Teresa, llevó esta idea aún más lejos en su poema La noche oscura del alma. En el silencio oscuro y secreto de la noche, la oración del Padre se hizo mía. Él oró en mí, y yo en él, y los dos fuimos uno solo. Para Juan, la verdadera oración nunca fue una súplica externa, sino una rendición completa al silencio divino. Este silencio, lejos de ser vacío o estéril, era una plenitud infinita, una comunión íntima que no se describe, sino que se vive y transforma. Al entrar en ese silencio, el alma humana deja de buscar y simplemente encuentra aquello que siempre estuvo allí, en el núcleo más profundo del ser. ¿Cómo se realiza, entonces, esta práctica tan elevada y sutil en tu vida cotidiana? La técnica misma es tan sencilla que desafía toda expectativa mental. Te colocas en un lugar tranquilo, cierras los ojos y simplemente te entregas al silencio interno. No intentas orar, no intentas pedir, no intentas sentir o visualizar, simplemente te vuelves quietud absoluta. Al principio, quizá la mente luche contra este silencio, lanzando pensamientos como flechas inútiles. Pero, al persistir en la quietud, lentamente comienzas a notar que algo ocurre. Una oración comienza a emerger espontáneamente desde lo profundo de tu ser. No eres tú quien ora, es algo más grande y luminoso que tu personalidad temporal. Esta oración, al principio tímida y apenas perceptible, crece en intensidad y profundidad conforme te abandonas más profundamente al silencio. No usa palabras humanas, pero comunica certezas, revela verdades profundas, sana heridas que ni siquiera sabías que existían. Lentamente comprendes que lo que está ocurriendo dentro de ti no es solo meditación o contemplación personal, es literalmente Dios pronunciándose a sí mismo en tu interior, reconociendo en ti su propia presencia divina. Las implicaciones prácticas de esta técnica silenciosa son inmensas y transformadoras. Cuando permites que Dios ore en ti, desaparece gradualmente la sensación de separación que ha definido tu vida hasta ahora. Ya no te percibes como un ser humano aislado, perdido en un universo indiferente. Por el contrario, empiezas a sentir directamente la conexión profunda e indisoluble que tienes con todas las cosas. La ansiedad por el futuro y el arrepentimiento por el pasado pierden su fuerza, porque te encuentras anclado en un presente eterno, donde nada falta ni sobra. En los textos sufíes más secretos, guardados en la oscuridad protectora de los monasterios de Persia y Turquía, se describe este estado como el fin del anhelo y el comienzo de la unidad perfecta. Cuando Dios ora en ti, la búsqueda cesa porque comprendes que nunca estuviste separado realmente de lo divino. El sufrimiento que proviene de la ilusión de separación comienza a disolverse naturalmente, y la vida cotidiana adquiere una profundidad y un significado que antes parecía imposible alcanzar. Pero también es necesario advertir algo esencial: esta práctica no es para todos, ni para aquellos cuya búsqueda espiritual aún depende demasiado de palabras, libros o maestros externos. Esta técnica exige absoluta sinceridad y humildad, demanda renunciar al deseo egoico de controlar o dirigir la experiencia espiritual. Aquel que intente practicar esta oración silenciosa desde el ego, rápidamente encontrará frustración, pues el ego nunca puede comprender lo que está más allá de sí mismo. Solo cuando el ego acepta retirarse humildemente, el Padre comienza a hablar claramente en el silencio absoluto. Si aceptas esta práctica como una forma de vida, no solo como un ejercicio temporal, gradualmente notarás que cada aspecto de tu vida comienza a reflejar la profunda armonía de esta oración silenciosa. No orarás solo en momentos de quietud, tu vida entera será una oración constante, cada acto cotidiano estará impregnado de esa presencia amorosa y silenciosa del Padre. Has cruzado ahora la cuarta puerta. Has comprendido finalmente que la verdadera oración no pide ni exige, la verdadera oración escucha, se entrega, se disuelve en el silencio sagrado del Padre. A partir de este instante, cada latido, cada aliento,
cada pensamiento es una plegaria silenciosa pronunciada no por tu voz humana, sino por la voz eterna de la divinidad que habita dentro de ti. Ahora sabes que el silencio es la verdadera lengua de Dios, y que al callar profundamente, finalmente has comenzado a orar en la lengua sagrada del origen. Técnica 5. El sueño como santuario, despertar dormido. El sueño ha sido, desde épocas tan remotas como olvidadas, un santuario secreto en el cual el alma entra desnuda de condicionamientos y libre de la tiranía del tiempo. Aquello que la mente consciente no se atreve a aceptar durante la vigilia, surge sin máscaras ni censuras en el espacio onírico. Para los antiguos órficos, cuyo legado fue cuidadosamente preservado en fragmentos oscuros y velados por el silencio, el sueño no era una simple función fisiológica ni un estado pasivo de descanso, era un templo nocturno, un espacio sagrado donde el alma recordaba su verdadera identidad, viajaba entre mundos y recuperaba memorias enterradas bajo capas de existencia cotidiana. En los manuscritos gnósticos hallados en Nag Hammadi, que durante siglos permanecieron ocultos en la arena egipcia, se menciona el sueño lúcido como la vía suprema para que el alma recobre la memoria perdida de su origen divino. Aquel que despierta en el sueño recuerda quién es, de dónde viene y a dónde regresará, se lee en el Apócrifo de Juan. Este despertar dormido no es metafórico, los gnósticos practicaban métodos rigurosos para inducir lucidez en los sueños, técnicas que les permitían acceder a una dimensión profunda y arquetípica donde la memoria espiritual se revelaba sin velos ni distorsiones. ¿En qué consiste exactamente este santuario del sueño lúcido y cómo puedes practicarlo para transformar tu vida? La técnica en sí parece sencilla, pero exige una firme determinación y una profunda honestidad espiritual. Antes de dormir, en el silencio protector de tu habitación, repites suavemente la intención clara y decidida: despertaré en el sueño, recordaré quién soy. No es una simple afirmación superficial, es una orden firme que das a tu alma profunda, al núcleo mismo de tu ser que sabe, desde siempre, que este despertar es posible. Al hacerlo, tu conciencia ordinaria se dispone a dormir, pero algo en ti se mantiene alerta, despierto detrás del velo del sueño. En la tradición órfica, esta intención se acompañaba con la visualización de ciertos símbolos secretos, espejos que reflejaban la verdadera identidad, puertas que se abrían hacia otros mundos, o laberintos invertidos cuya resolución simbólica implicaba recordar quién eras antes de nacer. Al cruzar conscientemente estos símbolos en el estado onírico, el soñador penetraba en un mundo interior, revelador y profundamente real. Las primeras veces, quizás despiertes dentro del sueño y la experiencia sea tan intensa que rápidamente regreses al estado de vigilia, sobresaltado por la claridad inesperada. Pero con práctica regular, aprenderás a mantenerte despierto dentro del sueño, contemplando tranquilamente lo que ocurre. Entonces comenzarás a percibir claramente que el mundo onírico no es un mero producto caótico de tu cerebro dormido, sino una dimensión autónoma, habitada por arquetipos, memorias ancestrales y fragmentos luminosos de tu propio ser. Este es el momento crucial de la práctica. Una vez consciente dentro del sueño, debes formular la pregunta sagrada: muéstrame quién soy realmente. La respuesta no llegará en forma lógica ni lineal, sino como visiones poderosas y emocionales que te revelarán verdades profundamente ocultas en tu inconsciente. Podrías revivir vidas pasadas, no como fantasías vagas, sino con detalles emocionales y sensoriales precisos. Podrías encontrarte con arquetipos que representan facetas olvidadas de tu alma. O quizás tengas encuentros con seres luminosos, presencias que la tradición gnóstica describe como los guardianes del recuerdo. Lo importante aquí es comprender que estos encuentros y visiones no son alucinaciones sin sentido, son revelaciones profundamente simbólicas y reales que contienen claves esenciales para tu evolución espiritual. Los antiguos órficos describían estas experiencias como el viaje nocturno del alma hacia su hogar celestial, el regreso al santuario original donde todo se recuerda, donde el alma se libera del exilio temporal y reconoce su naturaleza eterna. ¿Pero qué sucede en tu vida cotidiana al practicar consistentemente esta técnica? Lo primero que notarás es un cambio radical en la percepción del mundo. Al comprender que la realidad que experimentas en la vigilia es tan ilusoria como el sueño mismo, pierdes progresivamente el miedo a las circunstancias externas. Las preocupaciones habituales, las obsesiones por el futuro,
y los dolores acumulados del pasado comienzan a disolverse, porque entiendes desde tu propia experiencia directa que tu verdadera identidad existe más allá de cualquier circunstancia temporal. Este despertar dormido transforma también tu relación con otras personas. Al reconocer claramente en tus sueños que todas las almas están profundamente interconectadas, comienzas a vivir con mayor compasión y empatía. La idea abstracta de la unidad espiritual se vuelve experiencia concreta, sabes, desde la certeza onírica, que dañar a otro es dañarte a ti mismo, que amar a otro es amarte en lo más profundo. Esta certeza deja de ser solo teoría, se vuelve práctica cotidiana, una forma real y tangible de vivir tu día a día. Es importante advertirte algo esencial en esta técnica. Ingresar al sueño lúcido con intención cerrada puede desencadenar procesos emocionales intensos. Los textos órficos advierten claramente que aquel que visita conscientemente los templos nocturnos del alma enfrentará también a sus propias sombras, memorias dolorosas, heridas profundas que deben ser sanadas y trascendidas. Debes acercarte a esta práctica con humildad y coraje, dispuesto a enfrentar cualquier cosa que surja en tu interior. Si huyes del encuentro con tu propia oscuridad, nunca podrás acceder plenamente a la luz de tu memoria espiritual. Pero si te mantienes firme y valiente, descubrirás que cada encuentro nocturno con tu verdad profunda es un paso más en el regreso consciente a tu hogar espiritual. Poco a poco, notarás que tu vida cotidiana se convierte en una continuación natural de tus sueños conscientes. La división rígida entre dormir y despertar pierde sentido, porque vives en un estado constante de lucidez espiritual, sabiendo que cada instante es una oportunidad cerrada para recordar quién eres realmente. Has cruzado ahora la quinta puerta, y al hacerlo, has recuperado uno de los tesoros más valiosos y olvidados de tu alma: la certeza absoluta de que nunca estuviste separado de tu fuente divina. Cada noche, al cerrar los ojos, entrarás en el santuario secreto del sueño con una intención clara: recordar tu verdadero nombre, tu verdadera historia, tu verdadero origen. En el sueño lúcido consciente, finalmente has comprendido que despertar dormido es vivir despierto eternamente. Técnica 6. El latido silencioso: escuchar al corazón antes de pensar. Hay un latido que precede a todas las palabras, un pulso silencioso que vibra mucho antes de que cualquier pensamiento cruce tu mente. Este latido es la inteligencia primordial del corazón, una verdad profundamente arraigada en tradiciones que han sobrevivido durante milenios en el hermetismo egipcio y en los misterios rosacruces. Para estas antiguas escuelas, el corazón no era simplemente un órgano que bombea sangre, sino el templo sagrado donde reside la verdadera inteligencia espiritual. Escuchar el corazón antes de pensar no es una metáfora poética, es una práctica concreta que te permite acceder directamente a la verdad más profunda de tu ser. En las paredes ocultas de los templos egipcios, entre jeroglíficos que relatan historias de dioses y reyes, se encuentran inscripciones sutiles que hablan del corazón que piensa. Para los sacerdotes egipcios, el corazón era la sede real de la conciencia humana, el lugar donde se originaba toda sabiduría auténtica. Ellos lo llamaban el Laibi, y en el libro egipcio de los muertos se lee claramente: el corazón es el Dios dentro del hombre, el único juez verdadero que conoce la verdad antes de ser pronunciada por la boca. No es casualidad que en el juicio final egipcio fuese el corazón, y no el cerebro, el órgano colocado en la balanza frente a la pluma de Maat, símbolo supremo de la verdad y la justicia universal. La misma idea aparece siglos más tarde, cuidadosamente resguardada en las enseñanzas rosacruces del Renacimiento europeo. En manuscritos herméticos como la Fama Fraternitatis se indica claramente que el sabio piensa con el corazón y siente con la mente. Para los maestros rosacruces, invertir el orden habitual de percepción era esencial para penetrar más allá de las apariencias superficiales de la realidad. Cuando aprendes a escuchar el corazón antes que al pensamiento, algo radical y profundamente sanador ocurre en tu interior. Las ilusiones creadas por el ego se disuelven, las mentiras autoimpuestas caen por sí mismas, y emerges con una claridad luminosa que no depende de ninguna lógica externa. En tiempos recientes, esta antigua sabiduría ha sido confirmada desde un enfoque sorprendente por investigaciones científicas avanzadas del Instituto EADMAT. Sus estudios revelan que el corazón posee un campo electromagnético miles de veces más poderoso que el del
cerebro y que, sorprendentemente, es capaz de recibir información intuitiva incluso antes de que los sentidos físicos detecten algo. En otras palabras, el corazón sabe antes de que la mente pueda comprender. Esta confirmación moderna no hace sino reafirmar una verdad que los antiguos maestros conocían bien. Tu corazón es el verdadero asiento de tu inteligencia espiritual y emocional, el único que nunca miente, nunca duda y nunca teme. Pero ¿cómo exactamente puedes practicar esta escucha del corazón antes del pensamiento? ¿Y qué cambios concretos ocurrirán en tu vida? La práctica misma es tan sencilla como profunda. Busca un espacio silencioso y siéntate cómodamente. Coloca suavemente tus manos sobre el pecho, justo donde sientes latir tu corazón. Cierra los ojos, respira lentamente y dirige toda tu atención hacia ese latido interno. Al principio, notarás el ritmo físico, constante y tranquilizador, pero pronto, detrás del pulso físico, comenzarás a percibir otro latido más sutil, el latido silencioso de tu conciencia profunda. Este latido silencioso es la puerta de entrada a una inteligencia distinta, una percepción directa y clara que no depende del razonamiento lógico ni de las palabras. Al enfocar tu atención en esta sutil vibración interna, sentirás gradualmente como la mente discursiva, siempre llena de ruido y agitación, comienza a tranquilizarse. Aquí es donde la práctica se profundiza aún más. En lugar de formular preguntas mentalmente, simplemente lleva tu atención al corazón y mantente abierto a recibir. No es un proceso de razonamiento, es un acto de escuchar, un recibir sin resistencia ni expectativa. Pronto notarás que desde ese espacio profundo llegan certezas intuitivas, respuestas claras y directas a preguntas que ni siquiera formulaste conscientemente. El corazón, libre de las limitaciones del intelecto ordinario, comunica una sabiduría inmediata que transforma por completo tu percepción del mundo. Los egipcios llamaban a esta experiencia la revelación del corazón silencioso, y era considerada la más alta forma de conocimiento espiritual. La práctica diaria de escuchar el corazón antes del pensamiento tiene efectos profundamente transformadores en tu vida cotidiana. Poco a poco, comenzarás a notar que tus decisiones ya no surgen desde la ansiedad, el miedo o la duda. Surgen desde la certeza intuitiva, desde esa claridad silenciosa que reside en el núcleo mismo de tu ser. Las relaciones personales, el trabajo, los proyectos y la vida diaria en general se vuelven más simples, más transparentes y auténticas, porque actúas desde la verdad interna en lugar de reaccionar desde patrones mentales condicionados. Pero también es esencial advertirte que esta práctica no es superficial ni puede tomarse ligeramente. Escuchar realmente al corazón requiere una profunda honestidad contigo mismo. Al escuchar tu corazón descubrirás, inevitablemente, aquellas verdades incómodas que durante años intentaste evitar o negar. Sentirás claramente lo que ya no resuena contigo, lo que debes dejar atrás, y también lo que profundamente deseas vivir. Debes estar dispuesto a actuar según esta revelación, porque el corazón nunca habla en vano, siempre comunica lo que tu alma realmente necesita para evolucionar. Si aceptas esta responsabilidad y te comprometes a vivir desde el latido silencioso, descubrirás algo profundamente sanador. Nunca más volverás a sentirte solo o separado de la vida. El corazón es el lugar donde la vida misma habla contigo, donde Dios te susurra silenciosamente sus verdades más elevadas. Al vivir guiado por esta sabiduría silenciosa, cada instante de tu vida cotidiana se transforma en una expresión natural de armonía y propósito. Has cruzado ahora la sexta puerta. Has comenzado a escuchar claramente el latido silencioso que precede a todo pensamiento y palabra. Desde este instante, tu vida entera será una escucha constante, una danza fluida entre tu alma y la verdad eterna que vibra dentro del corazón. Ahora sabes con absoluta certeza que nunca necesitaste buscar la verdad afuera, siempre estuvo allí, esperando pacientemente que escucharas el latido silencioso que conoce todas las respuestas antes de que surjan las preguntas. Tu corazón siempre supo la verdad, ahora tú también la sabes. Técnica 7. El cántico invisible, la nota perdida del alma. Cuenta una antigua leyenda sufí que cuando Dios creó el alma, susurró en su interior una melodía secreta, una nota invisible que contenía la esencia completa de su identidad. Desde ese instante,
Cada alma lleva consigo una frecuencia única, una nota singular que, al vibrar silenciosamente en su interior, mantiene unida su existencia espiritual. Pero al encarnar en el mundo físico, esta melodía sutil es rápidamente olvidada, ahogada por el ruido del mundo y por la amnesia profunda que impone la existencia terrenal. Encontrar nuevamente esta nota perdida del alma es recuperar el verdadero propósito de tu existencia. Es recordar, literalmente, quién eres en la profundidad más íntima y sagrada de tu ser. George Ivanovich Gurdjieff, ese enigmático maestro armenio cuyos viajes lo llevaron desde las montañas del Cáucaso hasta los desiertos, secretos del antiguo Irán místico, relataba que los sufíes invisibles con quienes convivió en sus años de búsqueda poseían una práctica profundamente transformadora. Estos sufíes silenciosos, cuya tradición se remontaba a Persia y al antiguo zoroastrismo, enseñaban una técnica que consistía en escuchar el silencio absoluto para redescubrir esa nota interna original. Gurdjieff escribió: cada ser humano lleva una nota oculta que, al ser entonada nuevamente, transforma su realidad entera. Esta práctica nunca fue registrada de manera explícita en manuscritos conocidos, porque los sufíes consideraban que era demasiado sagrada y poderosa para transmitirse mediante palabras escritas. Solo se transmitía oralmente y bajo estrictas condiciones de pureza espiritual. Sin embargo, existen relatos velados y fragmentarios en la poesía mística persa, especialmente en las obras de Rumi y Attar, donde se menciona esta nota invisible del alma, como un canto interno que restaura al hombre a su estado original de perfección divina. Rumi, en uno de sus poemas más crípticos y profundos, escribió: «Tu alma canta una melodía que nadie oye excepto Dios». Si aprendes a escucharla nuevamente, el mundo entero se revelará en su armonía perfecta. Para los sufíes invisibles, esta melodía interna era literalmente el lenguaje con el que Dios hablaba continuamente dentro del ser humano, una vibración silenciosa que jamás cesa, pero que el hombre olvidó cómo escuchar. ¿En qué consiste exactamente esta práctica del cántico invisible? ¿Y cómo puedes realizarla concretamente en tu vida cotidiana? La técnica en sí es extremadamente sencilla en apariencia, pero profundamente exigente en términos espirituales. Debes buscar un espacio silencioso, preferiblemente durante la madrugada, cuando el mundo aún duerme y la quietud es absoluta. Sentado con la columna recta y ojos cerrados, llevas toda tu atención hacia tu interior, escuchando no con los oídos físicos, sino con tu atención espiritual profunda. Al principio quizás solo percibas silencio ordinario, un vacío que puede parecer incómodo o desconcertante. Pero si mantienes firme tu atención, pronto notarás una especie de vibración interna muy sutil, una nota profunda y constante que no surge desde el exterior, sino que emerge desde el núcleo mismo de tu ser. Esta nota no es física ni mental, es espiritual y eterna. No intentas crearla, no intentas controlarla, simplemente la escuchas, permitiendo que su vibración llene poco a poco tu conciencia entera. Conforme esta nota interna se hace más clara y definida, comienzas a percibir una resonancia emocional profunda, una sensación inexplicable de regreso al hogar espiritual. En ese instante, comprendes intuitivamente que esta frecuencia singular es la melodía original que Dios susurró en ti al crearte, la vibración que sostiene tu existencia eterna. Al escucharla conscientemente, comienzas un proceso radical de reorganización interior. Todos los aspectos de tu vida comienzan a alinearse espontáneamente con esa vibración primordial. En términos prácticos, la vida cotidiana empieza a transformarse gradualmente. Situaciones antes caóticas o dolorosas comienzan a resolverse naturalmente, no porque tú las fuerces externamente, sino porque tu frecuencia interna, ahora consciente, actúa como una fuerza coherente que reordena todo a tu alrededor. Tus relaciones personales cambian radicalmente, porque al vibrar en tu nota original atraes naturalmente aquello que resuena con tu verdad profunda, y alejas aquello que ya no corresponde a tu esencia verdadera. En antiguos relatos del Irán místico, se dice que los sufíes invisibles que dominaban esta práctica podían literalmente transformar el mundo a su alrededor sin esfuerzo aparente, simplemente permaneciendo firmemente conectados con su melodía interior. La vibración de su alma era tan clara, tan pura y tan fuerte que influía en todo lo que los rodeaba, generando sanación, armonía y paz a su paso.
Aunque esto pueda sonar increíble desde una perspectiva moderna, lo que realmente ocurre es que tu realidad externa siempre refleja fielmente tu frecuencia interna. Al recuperar tu nota original, el mundo entero comienza a reflejar espontáneamente la belleza y la armonía que existe dentro de ti. Pero también es necesario advertirte que esta práctica exige absoluta sinceridad y humildad. Encontrar tu nota original implica enfrentar directamente cualquier distorsión interna que hayas acumulado a lo largo de tu vida, miedos, culpas, resentimientos, patrones destructivos que desvían tu vibración verdadera. Si intentas evitar este encuentro honesto contigo mismo, rápidamente perderás contacto con la nota original. Los sufíes invisibles enseñaban claramente que solo quien está dispuesto a enfrentar valientemente su propia sombra puede escuchar realmente la luz de su alma. Si aceptas esta práctica como un camino espiritual auténtico, tu vida cotidiana comenzará a reflejar progresivamente la profunda armonía del cántico invisible. Dejarás de vivir desde el conflicto interno o desde la división externa, y vivirás naturalmente desde una paz y una armonía que no dependen de circunstancias externas. Cada acto, cada pensamiento y cada palabra se convertirán espontáneamente en una manifestación directa de tu frecuencia original. Has cruzado ahora la séptima puerta. Has comenzado a escuchar claramente el cántico invisible, la nota original que Dios susurró en tu alma desde el principio de los tiempos. Desde ahora, tu vida ya no es ruido, sino melodía constante, una vibración profunda y auténtica que reorganiza cada aspecto de tu existencia cotidiana. Has encontrado finalmente tu frecuencia verdadera, la nota sagrada que nunca perdiste realmente, sino que simplemente habías olvidado cómo escuchar. Ahora, tu alma canta de nuevo, y el universo entero responde amorosamente a su melodía eterna. Técnica 8. El espejo de la nada, ser sin hacer. Existe una vía espiritual tan sutil que pocos llegan siquiera a vislumbrarla, tan profundamente paradójica que escapa a todas las definiciones comunes de búsqueda o iluminación. Esta vía no se trata de esforzarse por alcanzar algo, ni siquiera de buscar activamente el despertar espiritual. Se trata más bien de una rendición absoluta, una entrega radical al vacío fértil desde donde toda existencia emana. Esta práctica, conocida por pocos, era enseñada silenciosamente en los monasterios del Zen, transmitida en los versos del Tao Te Ching y susurrada en las aulas secretas de la escuela neoplatónica de Plotino. En el corazón del taoísmo se encuentra la enseñanza primordial del Wu Wei, el principio del no hacer. Lao se describe esta práctica enigmáticamente en el Tao Te Ching diciendo: el sabio practica el no hacer, y sin embargo, todo se realiza. En esta aparente paradoja reside una profunda verdad espiritual. El Wu Wei no implica inacción física, sino una acción tan perfectamente alineada con el fluir natural del universo que no requiere ningún esfuerzo personal, ninguna tensión del ego. Quien practica realmente el Wu Wei deja de vivir desde la ansiedad, desde el deseo desesperado de controlar su vida, y permite que su existencia fluya espontáneamente desde el vacío fértil del ser. Esta enseñanza resuena profundamente con las prácticas más avanzadas del Zen. Los grandes maestros Zen enseñan que la iluminación no es algo que puedas alcanzar mediante esfuerzo, acumulación de conocimiento, sino algo que sucede cuando renuncias completamente a la búsqueda misma. En la tradición Zen, esta práctica es descrita como shikantaza, simplemente sentarse, una contemplación absolutamente libre de intenciones o expectativas. Dogen, uno de los grandes maestros Zen, la describía diciendo: siéntate sin buscar nada, sin esperar nada. Cuando abandonas toda búsqueda, lo que buscas aparece naturalmente frente a ti. En la filosofía de Plotino, considerado uno de los maestros más profundos y misteriosos del pensamiento occidental, esta misma práctica recibe un nombre distinto: la contemplación del uno. Plotino enseñaba en secreto que la verdadera realización espiritual ocurre cuando el alma deja de buscar, afuera o adentro, cuando se abandona completamente al silencio absoluto, al vacío infinito de su propia esencia. Él escribía: solo cuando el alma deja de buscar y se entrega a la nada divina, el uno se revela en su perfección absoluta. Esta nada no es vacío o nihilismo, sino plenitud absoluta, es la fuente fértil desde donde todo emerge y a donde todo regresa.
Pero ¿cómo exactamente puedes practicar esta rendición absoluta? Esta contemplación sin intención en tu vida cotidiana, ¿y qué transformaciones profundas ocurren al hacerlo? La práctica misma es tan sencilla que el ego suele rechazarla inmediatamente por parecer demasiado simple. Encuentra un espacio tranquilo y siéntate cómodamente con la columna recta. No necesitas hacer absolutamente nada especial. No buscas calmar la mente, no buscas visualizar nada, no intentas sentir paz ni iluminación. Simplemente permaneces allí, en silencio, entregado completamente al instante presente. Al principio, la mente puede protestar, enviando pensamientos ansiosos, tratando de convencerte de que deberías estar haciendo algo más. Sin embargo, si mantienes firmemente tu decisión de no reaccionar, poco a poco comenzarás a notar algo extraordinario. La mente, al no encontrar resistencia ni complicidad, empieza a desacelerarse por sí misma. Los pensamientos se vuelven más lentos, más espaciados, hasta que eventualmente notas claramente los intervalos vacíos entre cada pensamiento. Estos intervalos vacíos no son ausencia, son presencia absoluta, el estado puro del ser. En este vacío fértil, la conciencia comienza a reflejar naturalmente la realidad tal como es, sin las distorsiones del ego o los prejuicios mentales. Este es el espejo de la nada, un estado donde la perfección se vuelve absolutamente clara y transparente, reflejando sin esfuerzo la verdad profunda de las cosas. Aquí no estás haciendo nada para despertar, simplemente estás permitiendo que tu verdadera naturaleza emerja naturalmente desde el silencio profundo de tu ser. Practicar regularmente esta contemplación sin intención produce cambios radicales en la vida cotidiana. Lo primero que notarás es que comienzas a vivir con mucha más ligereza. La ansiedad constante por lograr algo, por alcanzar metas espirituales o materiales, desaparece naturalmente porque comprendes desde tu propia experiencia directa que todo aquello que buscas ya está presente en el núcleo más profundo de tu existencia. Las relaciones personales se vuelven más auténticas y espontáneas, porque al vivir sin la presión constante del ego, puedes relacionarte desde la verdad profunda de tu ser. Sin embargo, también es importante advertir que esta práctica exige un grado muy alto de sinceridad espiritual. Al entregarte completamente a la nada fértil, inevitablemente enfrentarás también tus sombras más profundas, aquellas emociones reprimidas, heridas pasadas o conflictos internos que habías ocultado bajo la ilusión de estar siempre en búsqueda o en movimiento constante. Solo quien tiene el coraje de permanecer en quietud frente a sus propias sombras puede acceder plenamente a la luz del vacío fértil. Si perseveras, finalmente descubrirás una profunda verdad, que el estado de presencia absoluta no solo ocurre cuando estás sentado en meditación, sino que puede impregnar cada momento de tu vida cotidiana. Cada acto cotidiano se vuelve espontáneo y natural, cada encuentro con otro ser humano se convierte en una oportunidad sagrada para manifestar tu esencia verdadera. Ya no vives desde la necesidad o el apego, vives desde la plenitud absoluta del instante presente. Has cruzado ahora la octava puerta. Has comenzado a experimentar directamente el espejo de la nada, la contemplación sin intención que te revela espontáneamente quién eres en verdad. Desde este instante, ya no necesitas buscar tu alma ni luchar por alcanzar la iluminación. Has comprendido claramente que siempre estuviste despierto, que tu esencia siempre estuvo allí, esperando pacientemente a que dejaras de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Ahora, finalmente entiendes que la verdad profunda del ser nunca requirió ningún esfuerzo de tu parte, solo requería que te rindieras absolutamente al silencio sagrado del vacío fértil, al espejo puro y transparente de la nada que refleja fielmente quién eres realmente. Técnica 9. El recuerdo solar, lo que el alma sabía antes del nombre. Desde los tiempos anteriores a la memoria escrita, cuando la humanidad aún no se había revestido de palabras ni de nombres personales, existía una verdad profunda, una memoria primordial escrita en el núcleo ardiente de cada alma. Esta memoria no procede de experiencias terrestres ni de aprendizajes obtenidos en vidas individuales, sino de una fuente mucho más antigua y luminosa. Es la memoria solar del alma, la sabiduría prehumana que resplandecía en la conciencia antes de que la humanidad olvidara su origen cósmico. En antiguos textos canalizados provenientes de las desaparecidas tierras atlantes, se mencionan claramente las almas solares como seres cuyo conocimiento no estaba limitado al plano terrestre,
sino conectado directamente con la conciencia luminosa del Sol central. Estos textos, aunque fragmentarios y oscuros, revelan una profunda comprensión sobre el alma humana como un archivo viviente que porta información sagrada y cósmica. Una inscripción atlante descifrada parcialmente dice: el alma que recuerda su origen solar conoce todas las cosas sin necesidad de aprenderlas, pues lleva dentro de sí el fuego primordial del conocimiento eterno. Paralelamente, el Corpus Hermeticum, esa obra sagrada atribuida a Hermes Trismegisto, afirma con claridad y solemnidad: todo ser humano es un sol disfrazado de carne. Quien recuerda esto, se reconoce inmediatamente como divinidad encarnada. Esta verdad profunda, guardada secretamente en escuelas herméticas durante siglos, nos señala directamente hacia el recuerdo solar como la puerta más elevada para acceder a nuestra verdadera identidad espiritual. Pero, ¿qué significa exactamente esta memoria solar, y cómo puedes acceder concretamente a este archivo ardiente de tu propia alma? En primer lugar, la memoria solar no es simplemente un recuerdo de vidas pasadas individuales o fragmentos aislados de información espiritual, es mucho más profundo y vasto. Es la conciencia pura e indivisible que existía antes de que tu alma tomara forma humana, una sabiduría cósmica e infinita que reside en el centro luminoso de tu ser. Al activarse conscientemente, esta memoria te permite acceder directamente a la verdad absoluta de quién eres y cuál es tu propósito en esta existencia. La práctica concreta para activar este archivo ardiente, según enseñaban los sacerdotes atlantes y posteriormente los maestros herméticos, se basa en una poderosa visualización solar combinada con la respiración consciente. La técnica comienza en un lugar tranquilo y silencioso, preferiblemente bajo la suave luz del amanecer o del atardecer, momentos en que la energía solar está más equilibrada y accesible espiritualmente. Te sientas cómodamente, cierras los ojos y visualizas claramente un sol radiante y dorado justo en el centro de tu pecho, en el espacio cerrado del corazón. Mientras respiras lentamente, imaginas que cada inhalación hace crecer la luz solar interna, expandiéndola hasta que tu cuerpo entero queda impregnado de esta luminosidad dorada y cálida. Al exhalar suavemente, permites que esa luz se intensifique aún más, irradiando hacia afuera en todas direcciones. A medida que sostienes esta visualización, notas cómo tu conciencia comienza a transformarse profundamente. No es una simple fantasía o imaginación, es una activación concreta de la memoria solar dormida, del archivo ardiente que porta toda tu sabiduría original. Al prolongar esta visualización diariamente, comenzarás a experimentar memorias vívidas, visiones claras y emociones profundamente significativas que no parecen proceder de tu experiencia individual en esta vida. Estas memorias prehumanas revelan tu esencia espiritual más profunda, recordándote con claridad absoluta quién eras antes de que existiera tu nombre humano. No aparecen necesariamente como recuerdos históricos específicos, sino como certezas inmediatas, como comprensiones profundas y emocionales que trascienden cualquier limitación temporal o espacial. En términos prácticos, acceder al recuerdo solar implica un cambio radical en cómo percibes y vives tu vida cotidiana. Cuando recuerdas claramente tu origen solar, dejas inmediatamente de identificarte con limitaciones humanas superficiales como el miedo, la duda o la inseguridad. Te percibes claramente como un ser eterno luminoso, encarnado temporalmente en forma humana para expresar tu esencia divina en el plano terrestre. Esta comprensión transforma completamente cómo afrontas las dificultades cotidianas, pues sabes intuitivamente que nada puede realmente amenazar o dañar la esencia eterna que eres. Además, las relaciones personales, los proyectos vitales y la vida cotidiana en general adquieren un significado mucho más profundo y luminoso. Ya no actúas desde el miedo o la necesidad de aprobación externa, sino desde la certeza luminosa de tu identidad espiritual. Cada acto cotidiano se convierte espontáneamente en una expresión directa de esta conciencia solar profunda, irradiando naturalmente armonía, sabiduría y amor en todas direcciones. Es necesario, sin embargo, advertirte también que esta práctica exige absoluta sinceridad espiritual. Al activar tu memoria solar, inevitablemente enfrentarás aquellas ilusiones internas y patrones mentales que te han mantenido alejado de tu verdadera identidad cósmica. Los textos atlantes canalizados advierten claramente que solo quien tenga el coraje de abandonar completamente las falsas identidades construidas podrá sostener la conciencia solar plenamente despierta.
Debes estar preparado para que partes superficiales de tu personalidad humana se desmoronen, revelando debajo de ellas la luminosidad auténtica y eterna de tu verdadero ser. Si perseveras en esta práctica, finalmente descubrirás que ya no hay diferencia real entre tu vida cotidiana y tu vida espiritual, ambas se fusionan naturalmente en una única expresión solar continua. Vivirás cada instante desde la claridad absoluta de tu identidad divina, reconociendo claramente que cada circunstancia cotidiana es una oportunidad perfecta para expresar conscientemente tu esencia solar en el mundo. Has cruzado ahora la 9ª puerta. Has activado conscientemente el archivo ardiente de tu memoria solar, recordando finalmente lo que tu alma sabía claramente antes de que existiera tu nombre humano. Desde ahora, tu vida entera será la expresión luminosa y directa de esa sabiduría original que siempre llevaste dentro, oculta en el corazón luminoso de tu ser. Has comprendido finalmente que nunca fuiste realmente un ser humano limitado y frágil, siempre fuiste un sol disfrazado de carne, una esencia eterna cuya única misión era recordar claramente su origen divino. Ahora, la luz solar interna ha despertado plenamente, tu alma recuerda, y nunca más volverás a olvidar quién eres realmente. Técnica 10. El aliento de la palabra creadora, vibración del verbo interno. Desde las profundidades cerradas del Egipto iniciático hasta las ancestrales tradiciones toltecas de los pueblos nahuas, una verdad primordial ha sido custodiada en silencio absoluto, transmitida únicamente en círculos cerrados y secretos. Esta verdad afirma que la palabra no es simplemente un instrumento cotidiano de comunicación, es, antes que nada, una vibración cerrada capaz de modelar literalmente la realidad. Para los antiguos iniciados en la magia del verbo, cada palabra pronunciada conscientemente desde la profundidad del alma era un acto de creación directa, una manifestación inmediata del poder divino interno. En los papiros egipcios rescatados de las tumbas sagradas del Valle de los Reyes, se encuentra claramente inscrita esta enseñanza iniciática. Quien pronuncia palabras desde su corazón espiritual, crea realidades nuevas con cada aliento. Para los sacerdotes egipcios, la palabra consciente no era solo lenguaje, era literalmente magia viva, la manifestación tangible del verbo primordial que da forma al universo entero. Esta misma comprensión era compartida en otro continente por los antiguos sabios nahuas, quienes enseñaban que el lenguaje no debía usarse a la ligera, pues cada palabra emitida conscientemente tenía la capacidad real y concreta de transformar el destino. En la tradición tolteca, se hablaba del poder del náhuatl, que significa literalmente lengua clara. El náhuatl era considerado la expresión directa del alma en el plano material, un verbo sagrado y consciente que, al pronunciarse desde la profundidad interna, tenía el poder inmediato de dar forma a nuevas realidades. Un antiguo códice náhuatl afirma solemnemente: la palabra que surge del corazón despierto es flecha que nunca hierra, fuego que siempre ilumina. ¿Cómo exactamente puedes aplicar esta técnica concreta del verbo interno, de la palabra creadora en tu vida cotidiana? ¿Y qué transformaciones profundas ocurren cuando comienzas a hablar desde el alma en vez de hacerlo desde el personaje superficial del ego? La técnica misma comienza en la quietud interior más profunda. Antes de pronunciar cualquier palabra significativa, sea en tu meditación personal, sea en conversaciones importantes, o incluso en afirmaciones o decretos espirituales, detienes completamente tu atención. Tomas una respiración profunda y consciente, llevando toda tu atención al centro luminoso de tu corazón. Desde allí, desde ese núcleo silencioso de conciencia espiritual, dejas que la palabra emerja naturalmente. No se trata de pensar racionalmente lo que quieres decir. Se trata de permitir que el verbo surja directamente desde tu esencia más profunda, desde el centro mismo de tu alma. Al practicar esto con regularidad, comenzarás rápidamente a notar cambios sorprendentes en tu vida cotidiana. Las palabras que pronuncias conscientemente desde el alma tienen un poder radicalmente distinto al de las palabras emitidas desde el ego o desde el personaje superficial. Cuando hablas desde el alma, tus palabras dejan de ser simples sonidos. Se convierten inmediatamente en vibraciones poderosas que transforman directamente tu realidad circundante. Las relaciones personales se vuelven más auténticas, transparentes y profundamente sanadoras, porque las personas que te rodean perciben intuitivamente la sinceridad absoluta detrás de cada palabra que pronuncias. Ya no hablas para convencer,
manipular o controlar, hablas desde la verdad profunda de tu ser, desde la integridad absoluta de tu conciencia espiritual. Esta vibración auténtica genera naturalmente armonía, confianza y empatía en cada interacción. Pero esta práctica no solo transforma las relaciones personales, transforma también radicalmente cómo experimentas tu propia realidad. Las afirmaciones o decretos espirituales pronunciados desde el alma tienen una eficacia infinitamente mayor, porque no son simples deseos superficiales, son órdenes conscientes que das al universo desde el núcleo más profundo de tu existencia espiritual. Los antiguos egipcios lo llamaban crear desde el Ka, la esencia espiritual del ser humano, y lo consideraban una habilidad esencial para cualquier iniciado auténtico. En antiguos papiros egipcios secretos se advierte claramente que quien pronuncia palabras desde el ego superficial no solo es incapaz de transformar su realidad, sino que la distorsiona aún más. Solo quien habla desde el alma profunda, desde la claridad absoluta del corazón espiritual, puede realmente manifestar aquello que desea conscientemente experimentar en su vida cotidiana. Sin embargo, esta práctica exige absoluta responsabilidad y honestidad espiritual. Al comenzar a hablar desde el alma, inevitablemente tendrás que enfrentar aquellas palabras que has pronunciado inconscientemente en el pasado, aquellas vibraciones erróneas que han creado sufrimiento o distorsión en tu realidad actual. Debes estar dispuesto a asumir plenamente la responsabilidad por cada palabra emitida, comprendiendo claramente que cada sonido consciente es literalmente un acto de creación directa. Si aceptas esta responsabilidad profunda y comienzas a hablar regularmente desde el alma, notarás rápidamente que tu vida entera comienza a reorganizarse espontáneamente en función de esa vibración original y auténtica que estás emitiendo conscientemente en el mundo. Ya no vives desde el conflicto interno o desde la confusión superficial, vives desde la claridad absoluta de tu verbo interno, sabiendo intuitivamente que cada palabra consciente pronunciada desde el corazón es inmediatamente escuchada y respondida por el universo entero. Has cruzado ahora la 10ª puerta. Has comenzado a experimentar directamente el aliento de la palabra creadora, la vibración sagrada del verbo interno que siempre habitó en ti, esperando pacientemente a que recordaras cómo pronunciarla conscientemente. Desde ahora, cada palabra será para ti un acto sagrado, una manifestación directa de tu conciencia espiritual más profunda. Finalmente comprendes claramente lo que los antiguos maestros egipcios y toltecas siempre supieron, que tu palabra consciente es literalmente magia viva, la expresión directa y concreta del poder divino que siempre llevaste dentro, oculto en la profundidad luminosa de tu propio corazón espiritual. Ahora sabes que eres, y siempre fuiste, el creador directo de tu realidad cotidiana mediante la vibración poderosa y sagrada del verbo consciente, emitido desde el alma. Técnica 11. El andar de los invisibles, caminar sin ser visto. Desde tiempos antiguos, los maestros de distintas tradiciones espirituales descubrieron una forma singular y profunda de interactuar con la realidad circundante, una práctica que no buscaba destacar, sino volverse imperceptible. Este arte sutil, conocido en el linaje tolteca como el andar del Nahual, y cultivado en silencio absoluto por los monjes íacos del antiguo Egipto, consiste en moverse conscientemente en el mundo sin emitir ninguna vibración detectable por aquellos que no deben percibirnos. Lejos de ser una simple técnica de ocultación física o mental, se trata de una práctica avanzada de manejo energético consciente, una vibración intencional que hace que quien la domina literalmente desaparezca del campo perceptual ordinario. En la tradición tolteca, los nahuales eran maestros que dominaban la capacidad de alterar conscientemente la percepción propia y ajena. Según relatos transmitidos oralmente por generaciones, estos maestros podían desplazarse libremente en medio de multitudes sin ser vistos, no porque utilizaran métodos de distracción, sino porque sabían cómo retirar conscientemente su vibración del campo perceptual colectivo. Un antiguo dicho tolteca dice claramente: quien maneja su vibración intencionalmente camina entre hombres y no es visto, habla entre hombres y no es oído. Paralelamente, en el Egipto antiguo, ciertos monjes íacos practicaban en absoluto secreto una técnica muy similar, conocida como el andar de Osiris. En papiros egipcios velados se menciona que estos monjes podían atravesar libremente los templos y ciudades sin ser detectados,
pues habían dominado la habilidad sagrada de silenciar su presencia. Esta práctica no implicaba ocultar el cuerpo físicamente, sino modificar conscientemente la vibración del campo energético personal hasta que literalmente se volviera imperceptible a la percepción común. ¿Cómo funciona exactamente esta técnica tan singular? ¿Y cómo puedes aplicarla conscientemente en tu vida cotidiana? La clave profunda reside en la comprensión de que cada ser humano emite continuamente una vibración energética, muy específica, un campo perceptual que lo hace visible a los demás. Esta vibración normalmente es inconsciente y automática, ligada directamente a la identidad superficial o al personaje egoico que proyectas habitualmente al mundo. La técnica concreta consiste en aprender cómo retirar conscientemente esta vibración de presencia del entorno, haciendo que la percepción ajena literalmente pase de largo, incapaz de detectar tu presencia física aunque estés plenamente visible. Para lograrlo, comienzas por tomar conciencia clara del campo vibracional que normalmente emites hacia afuera, prestando atención especialmente a la zona central del pecho y al punto entre tus cejas, donde suele concentrarse esta vibración de presencia habitual. Una vez consciente de esta emisión energética, comienzas a retirarla lentamente hacia adentro mediante una técnica respiratoria específica. Con cada inhalación profunda y consciente, visualizas claramente que toda la energía que habitualmente proyectas hacia el exterior comienza a regresar, lentamente hacia tu centro interno, como si un hilo luminoso fuera recogido suavemente hacia el núcleo profundo del corazón espiritual. Al exhalar suavemente, permites que tu vibración externa disminuya progresivamente, volviéndose cada vez más tenue e imperceptible. A medida que sostienes esta práctica, notarás rápidamente algo sorprendente. Tu presencia física comienza literalmente a desaparecer del campo perceptual ajeno. No significa que dejes de existir físicamente ni que te vuelvas invisible como en una fantasía. Lo que ocurre realmente es que, al dejar de emitir la vibración habitual de presencia, tu imagen física deja de ser procesada conscientemente por quienes te rodean. Pasan junto a ti, pero no registran tu presencia porque no detectan la emisión energética que normalmente confirma tu existencia perceptual. Al dominar plenamente esta técnica, descubrirás que puedes moverte con libertad absoluta en situaciones donde no deseas ser percibido. Esta habilidad, lejos de ser simplemente una curiosidad esotérica, tiene profundas implicaciones prácticas y espirituales. Desde un punto de vista práctico, te permite desplazarte discretamente en entornos difíciles o evitar conflictos innecesarios, porque literalmente no activas la percepción negativa o agresiva en los demás. Desde el punto de vista espiritual, te enseña claramente que la percepción humana está directamente condicionada por la vibración energética, y que quien domina esta vibración intencional puede influir poderosamente en su realidad cotidiana. Sin embargo, es esencial advertir que esta técnica exige absoluta integridad y responsabilidad espiritual. Los antiguos maestros toltecas e guíacos advertían claramente que solo aquel cuya intención sea pura puede practicar con seguridad esta técnica del andar invisible. Quien intente utilizarla con fines egoístas o manipulativos rápidamente descubrirá que su propia energía interna se desequilibra y distorsiona, creando caos en lugar de armonía. Solo quien comprende claramente la naturaleza sagrada y profundamente espiritual de esta habilidad puede dominarla plenamente sin consecuencias negativas. Si aceptas esta responsabilidad y te comprometes a practicar esta técnica desde una intención pura y elevada, descubrirás que tu vida cotidiana comienza a reflejar naturalmente una profunda armonía y equilibrio. Ya no necesitas defenderte agresivamente ni luchar por imponerte, porque sabes intuitivamente que puedes elegir conscientemente cuándo y cómo ser percibido en el mundo. Esta libertad absoluta te permite interactuar con los demás desde la autenticidad absoluta, sin miedo, sin tensión y sin necesidad de aprobación externa. Has cruzado ahora la 11ª puerta. Has comenzado a dominar conscientemente el andar de los invisibles, la técnica sagrada que los antiguos maestros toltecas e guíacos siempre guardaron celosamente en secreto. Desde ahora, comprendes claramente que tu presencia física no es automática ni inevitable, sino una elección consciente y poderosa que depende únicamente de tu vibración intencional. Finalmente entiendes que siempre fuiste libre de caminar sin ser visto,
libre de decidir cuándo mostrarte y cuándo retirarte discretamente del campo perceptual ajeno. Ahora, tu vida entera es un acto consciente de libertad espiritual, una danza sagrada entre visibilidad e invisibilidad, entre presencia y silencio absoluto, entre el ser humano cotidiano y el maestro espiritual consciente que siempre llevaste dentro, esperando pacientemente a que recordaras su existencia. Técnica 12. El laberinto invertido, volver por donde nunca entraste. En las profundidades más recónditas del alma humana, más allá de la mente consciente y sus razones superficiales, existe un espacio secreto y misterioso al que solo se accede mediante un camino profundamente paradójico. Este espacio interior, descrito enigmáticamente en el libro rojo de Carl Gustav Jung y detallado secretamente en textos cabalísticos, de la tradición práctica, no se recorre en línea recta ni siguiendo una lógica convencional. Se transita mediante una inversión absoluta, un recorrido inverso que parece llevar al buscador espiritual hacia atrás, hacia adentro, hacia lo profundo, hacia el núcleo mismo del inconsciente. Jung describió claramente este camino en su manuscrito oculto, afirmando con poderosa metáfora poética: para llegar al centro del alma debes caminar hacia atrás, volver por senderos que nunca antes recorriste, penetrar puertas que jamás cruzaste. Esta descripción, aunque aparentemente ilógica desde una perspectiva superficial, encierra una profunda verdad espiritual. El camino hacia el núcleo del inconsciente, hacia la verdad profunda de tu propio ser, no puede recorrerse mediante esfuerzos conscientes o métodos externos. Requiere una profunda inversión interna, una rendición absoluta del ego, una aceptación radical de lo desconocido. Paralelamente, la tradición cabalística práctica ha descrito secretamente durante siglos un recorrido similar mediante la exploración consciente del árbol de la vida invertido, un símbolo que representa claramente el descenso intencional hacia las profundidades inconscientes del alma humana. Para los cabalistas prácticos, recorrer este laberinto inverso implicaba abandonar completamente el control racional, permitiendo que la conciencia descendiera libremente hacia capas cada vez más profundas de la psique, atravesando las sombras ocultas y las puertas cerradas del inconsciente hasta alcanzar finalmente el núcleo espiritual original. ¿Cómo se realiza concretamente esta práctica tan profunda y qué transformaciones ocurren cuando comienzas a recorrer conscientemente el laberinto invertido? La técnica comienza desde un estado de absoluta quietud y silencio interno. Te colocas en un espacio tranquilo, cierras suavemente los ojos y comienzas a visualizar claramente que caminas hacia atrás dentro de ti mismo, hacia el interior oscuro y desconocido de tu inconsciente. Al principio, puede surgir una resistencia natural, un temor instintivo ante lo que pueda aparecer en esa oscuridad profunda. Pero si mantienes firme tu intención, notarás rápidamente cómo comienzas a descender suavemente hacia niveles cada vez más profundos de conciencia. Conforme avanzas en esta visualización consciente del recorrido interno hacia atrás, comenzarás a experimentar visiones, emociones y recuerdos profundamente enterrados, aquellos que nunca antes habías enfrentado directamente. En este descenso hacia el núcleo profundo del inconsciente, podrías encontrarte con sombras internas, aspectos reprimidos de tu personalidad, heridas emocionales antiguas o patrones profundamente ocultos. Pero si mantienes tu calma y avanzas con firmeza, descubrirás que cada una de estas capas internas que atraviesas es también una puerta secreta hacia niveles aún más profundos y luminosos del alma. Finalmente, después de atravesar pacientemente todas estas capas internas, llegarás al núcleo profundo del inconsciente, al centro espiritual original desde donde toda tu realidad personal surge continuamente. En ese instante experimentarás una profunda comprensión y liberación emocional. Comprenderás claramente que cada sombra interna, cada herida reprimida, cada miedo oculto era solo una ilusión superficial que ocultaba tu esencia luminosa más profunda. Al llegar al núcleo espiritual del laberinto invertido, experimentarás una paz absoluta, una certeza inmediata de que siempre estuviste completo y perfecto en tu esencia original. Al regresar lentamente a la conciencia cotidiana después de esta práctica, notarás inmediatamente cambios profundos en cómo percibes tu vida diaria. Ya no temes enfrentarte a tus emociones más profundas o conflictos internos ocultos.
porque sabes claramente que cada sombra enfrentada conscientemente se convierte en una puerta luminosa hacia tu esencia espiritual más profunda. Las relaciones personales se vuelven mucho más transparentes y auténticas, porque ya no proyectas sobre otros tus conflictos inconscientes internos. Pero esta práctica exige absoluta valentía espiritual. Los textos cabalísticos y los manuscritos ocultos de Jung advierten claramente que solo quien está dispuesto a enfrentarse plenamente a su propia oscuridad puede llegar conscientemente a la luz profunda del núcleo espiritual original. Debes estar preparado para aceptar plenamente cualquier verdad incómoda que surja durante el descenso interno. Solo quien acepta radicalmente todas las partes ocultas de sí mismo puede trascender plenamente sus propias limitaciones. Si perseveras en esta práctica profunda del laberinto invertido, descubrirás finalmente que tu vida cotidiana se convierte naturalmente en una manifestación directa de tu conciencia espiritual original. Ya no vives desde el miedo inconsciente ni desde las sombras internas reprimidas. Vives desde la claridad absoluta de tu esencia espiritual más profunda. Cada instante cotidiano se convierte en una oportunidad sagrada para manifestar conscientemente tu esencia auténtica en el mundo. Has cruzado ahora la 12ª puerta. Has comenzado a recorrer conscientemente el laberinto invertido, el camino secreto que Jung y los antiguos cabalistas describieron veladamente en sus escritos ocultos. Finalmente comprendes claramente que nunca necesitaste buscar fuera de ti mismo aquello que siempre estuvo, esperando pacientemente en tu interior más profundo. Ahora sabes con absoluta certeza que el camino espiritual auténtico nunca consistió en avanzar hacia adelante, sino en volver hacia atrás, hacia el núcleo profundo del alma, hacia el origen luminoso y perfecto que siempre habitó silenciosamente en ti, esperando pacientemente a que recordaras su existencia. Ahora estás despierto en el núcleo original del ser, y desde este instante, nunca más podrás olvidar quién eres realmente. Técnica 13. El manto de la compasión elevada, activar la luz que todo lo abarca. En los confines polvorientos de las cuevas de Dunhuang, selladas por siglos y custodiadas por el silencio, se encontraron manuscritos budistas que jamás vieron la luz bajo los ojos de imperios. Allí, entre fragmentos de sutras olvidados y meditaciones prohibidas por su potencia transformadora, se describe una práctica tan elevada que, lejos de promover la iluminación a través del esfuerzo o la disciplina, propone un salto radical, la activación vibracional de una emoción que lo transmuta todo sin luchar, una compasión tan pura que disuelve incluso la sombra más densa sin pronunciar una palabra. Los textos aluden a Avalokitesvara, el bodhisattva de la compasión infinita, no como una figura mitológica, sino como una frecuencia accesible al alma humana cuando se eleva más allá de la dualidad. Según estos escritos, Avalokitesvara no actúa, absorbe. No responde al odio, lo abraza hasta que desaparece por falta de resistencia. La imagen que evocan estos textos no es la de un guerrero espiritual, sino la de un sol silencioso que, por el simple hecho de irradiar, hace que desaparezca la noche más absoluta. En el Sutra del Loto, cuidadosamente glosado por los sabios de Dunhuang, se narra cómo este bodhisattva escucha los gritos del mundo sin juzgarlos y los convierte en cantos de retorno. Y en otro texto aún más velado se lee: quien viste el manto de la compasión elevada, ya no defiende su alma, porque sabe que el alma es invulnerable. En lugar de cerrar, abre. En lugar de rechazar, contiene. En lugar de temer, ama. La práctica, aunque velada bajo metáforas y nombres simbólicos, apunta a una técnica vibracional precisa. No es un pensamiento ni una actitud. No es una filosofía moral. Es un estado energético intencional que el alma puede activar a voluntad cuando decide dejar de defenderse. Esta compasión elevada no es una emoción superficial, es un campo de fuerza. Y quien la sostiene, aunque sea por un instante, comienza a reorganizar su realidad desde un nivel completamente distinto al del conflicto humano. Para comenzar, es necesario situarse en un estado de interiorización absoluta. No basta con desear ser compasivo, eso es un gesto de la mente. La práctica comienza con el silencio del yo. Sentado en quietud, cierras los ojos y llevas toda tu atención al centro del pecho, al espacio del corazón espiritual. No piensas en nadie, no invocas nada,
solo permaneces presente en ese núcleo sagrado. Desde allí, en el momento exacto en que el silencio se vuelve fértil, visualizas un manto luminoso extendiéndose suavemente desde tu pecho, expandiéndose hacia afuera como una ola cálida e infinita. Este manto no es visual, es sensorial. Lo sientes envolviéndote, atravesándote. Luego, y este es el punto crucial, imaginas con total sinceridad a la figura que más has rechazado. El rostro que representa tu sombra externa, un enemigo, un traidor, un dolor vivo en forma humana. Y en lugar de confrontarlo, lo cubres con este mismo manto. No pides perdón, no exiges justicia. Solo lo abrazas energéticamente desde el corazón, como si fuera un fragmento de ti que olvidaste incluir. Lo haces no para liberarlo, sino porque no existe otra forma verdadera de liberarte a ti mismo. Este acto, aunque aparentemente simbólico, genera un campo vibracional de altísima frecuencia, uno que literalmente reconfigura tu campo energético personal. Según ciertos tratados ocultos del Vajrayana, cuando se sostiene esta compasión elevada durante al menos 7 minutos sin interrupción emocional, se activan puntos dormidos en el corazón y el timo, creando una irradiación electromagnética que el cuerpo mental inferior no puede sostener. Esa irradiación no busca convencer ni corregir a nadie, simplemente transforma. Las consecuencias prácticas de esta práctica son extraordinarias. Relatos documentados en textos ocultos de Dunhuang describen cómo monjes que habían sido perseguidos injustamente eran liberados sin explicación, o como conflictos familiares antiguos se resolvían súbitamente sin intervención directa. No se trataba de milagros en el sentido religioso, sino de la reestructuración espontánea de la realidad al elevar el campo vibracional personal por encima del nivel del conflicto. Y es aquí donde debemos detenernos con solemnidad. Esta técnica no puede usarse con intención de manipulación. No puede utilizarse como herramienta para arreglar a otro ni para obtener un resultado específico. La compasión elevada solo actúa cuando quien la activa ha renunciado verdaderamente a toda expectativa. Si se intenta vestir el manto mientras se espera recompensa, el campo vibracional se distorsiona y la práctica pierde su poder. Los maestros de la tradición del Buda Kannon, nombre japonés de Avalokitesvara, advertían a sus discípulos: no practiques esta compasión si aún deseas que el otro cambie. Practícala solo cuando puedas verlo como parte de ti. Y es que ese es el núcleo irreductible de esta técnica, reconocer en el otro incluso lo que no comprendes, y abrazarlo sin deseo de anularlo. Cuando se sostiene esta compasión diariamente, incluso por minutos, comienzan a surgir transformaciones sutiles pero irrevocables. La voz interna se suaviza, los juicios automáticos disminuyen, y lo más sorprendente, comienzas a percibir que los otros sienten tu luz antes de que hables. Ya no necesitas defenderte porque ya no emites la vibración del ataque. Ya no necesitas protegerte porque has comprendido que el alma nunca estuvo realmente en peligro. Has cruzado ahora la 13ª puerta. Has sentido el peso luminoso del manto que todo lo abarca y por primera vez, has comenzado a mirar incluso al enemigo con los ojos del alma, no con los del juicio. Desde ahora, cada conflicto será una oportunidad para abrazar lo que excluiste. Y cada sombra será una invitación para desplegar más luz. Ya no necesitas ganar. Solo necesitas abarcar. Porque al hacerlo, descubres la verdad más profunda: no se vence al mundo, se lo ama hasta que se transforma. Técnica 14. El centro que no se mueve, encontrar el punto imperturbable. En todo ser humano existe un punto invisible, absoluto, imperturbable, que no envejece, no sufre, no teme y no muere. No es una metáfora. No es un concepto espiritual. Es una realidad vibracional concreta, un núcleo de estabilidad pura que se mantiene inmutable incluso en medio de las mayores tormentas internas o externas. Ese punto ha sido descrito bajo múltiples nombres: Purusan los Yoga Sutras de Patanjali, piedra filosofal interior en la alquimia occidental, la estrella inmóvil por los Rosacruces, el observador puro por los rishis védicos. Pero en todos los casos, se refieren al mismo lugar, el centro que no se mueve. Los Yoga Sutras, texto fundamental del pensamiento espiritual oriental,
Describen este núcleo como el testigo absoluto, drasta, aquel que ve pero no reacciona, permanece mientras todo cambia. En su segunda sección, Patanjali escribe, cuando el pensamiento se aquieta, el testigo se revela, y ese testigo no es de este mundo, sino del eterno. Desde esa conciencia, el dolor no puede arraigar, el miedo no tiene fuerza, el deseo no arrastra. No porque uno se vuelva indiferente, sino porque ha encontrado la raíz que sostiene todo sin ser movida por nada. Del otro lado del mundo, en los textos alquímicos medievales como el Mutus Liber o las instrucciones ocultas de Basilio Valentín, se habla de la piedra que permanece seca en el fondo del océano. Esta imagen poética alude precisamente a este mismo punto, una presencia interna que no se ve arrastrada por las olas mentales ni emocionales. Allí donde todo cambia, esto permanece. Y lo más desconcertante para la mente racional no está en el cerebro ni en el corazón físico. Está en todos los lugares y en ninguno, porque es la conciencia misma, antes de toda forma. Los místicos que alcanzaron este centro afirmaban que, al habitarlo, la percepción del tiempo cambia. El ego se disuelve sin lucha y el mundo exterior pierde su dominio sobre la interioridad. En la tradición Rosacruz se enseña que quien permanece en su punto eterno camina por el fuego sin quemarse, y entra en la muerte como quien cruza un umbral ya conocido. Esta no es una hipérbole. Es una declaración literal. Porque en este punto no hay sufrimiento, solo ser puro. ¿Cómo se accede, entonces, a este centro que no se mueve? ¿Cómo se vive desde allí? La práctica, aunque profunda, comienza con un acto muy simple, dejar de seguir el movimiento. Cuando estás envuelto en una emoción intensa, no la reprimes ni la analizas, simplemente no la sigues. No te unes a la corriente del pensamiento. No te identificas con la historia. Solo te quedas, ahí, mirando desde dentro sin juicio. Esta no es pasividad, es presencia radical. Al hacer esto, algo más profundo que tus emociones comienza a hacerse evidente. Una conciencia que observa sin juzgar, que no se involucra, que es. Puedes profundizar esta práctica con una técnica concreta. Siéntate en silencio, con la columna recta y la atención suave. Dirige tu conciencia hacia un punto sutil, justo detrás del corazón físico, pero no tocando ningún órgano, un espacio invisible, sin nombre, que no responde al cuerpo. No intentes imaginarlo. Solo quédate allí. Respira suavemente y repite interiormente, yo soy el punto que no se mueve. No lo pienses. Siente la resonancia. Al principio puede parecer abstracto. Pero si sostienes la práctica, un día notarás que algo en ti no ha cambiado, a pesar del caos, del dolor o de la alegría. Ese es el centro. Lo has encontrado. Una vez descubierto, este punto se vuelve refugio constante. Ya no huyes del miedo, lo observas desde el centro. Ya no reaccionas con violencia ante el ataque, lo contienes desde el centro. Ya no buscas aprobación, irradias presencia. Todo cambia, excepto tú. Tú permaneces. Pero este descubrimiento no está exento de prueba. Al acercarte a este centro, las estructuras falsas del ego pueden tambalear. Las narrativas mentales comenzarán a disolverse. La ansiedad, que antes encontraba alimento en tu identificación con la forma, se debilitará por falta de atención. Puede surgir entonces un momento de vacío, como si no fueras nada. Y es exactamente ahí donde comienza el verdadero reconocimiento, no eres nada de lo que cambia, y por eso eres todo lo que permanece. Cuando logras habitar este punto imperturbable incluso en medio de tormentas, de pérdidas, de injusticias o de profundas crisis existenciales, algo en ti despierta con una lucidez sin comparación. Descubres que el mundo exterior es un reflejo mutable, un río de formas que jamás toca la roca sagrada donde reposa tu conciencia eterna. Comienzas a vivir desde una profunda paz que no depende de los eventos. No porque no te importen las cosas del mundo, sino porque tu raíz ya no está plantada en la tierra movediza, sino en el centro eterno que no muere. Has cruzado ahora la 14ª puerta.
has descubierto el lugar desde donde todo puede observarse sin ser tocado. El punto eterno donde el alma descansa sin necesidad de huir, reaccionar o controlar. Desde ahora, puedes permanecer en el ojo del huracán y seguir viendo con claridad. Puedes estar entre ruinas sin sentirte destruido. Porque el centro que no se mueve ha despertado en ti. Y desde ahí, el mundo deja de ser amenaza y se vuelve escenario para la expresión de tu ser eterno. Ahora ya sabes dónde habitar, cuando todo lo demás se tambalea. Y ese saber, silencioso y absoluto, es el verdadero trono del espíritu. Técnica 15. El alma que ya no regresa, encarnar la luz recordada. Hay un punto en el sendero interior en que el viaje deja de ser búsqueda y se convierte en irradiación. Un umbral final en el que el alma, habiendo atravesado sus sombras, reactivado sus memorias sagradas y habitado su centro eterno, simplemente ya no puede volver a vivir como antes. No porque alguien lo prohíba. No porque el mundo lo impida. Sino porque ya no hay un yo anterior al que regresar. Todo ha sido transformado por la luz recordada. Y desde ese instante irreversible, el alma despierta se vuelve, sin esfuerzo ni deseo, inhabitable para el olvido. Este capítulo no habla de técnicas, ni de nuevos métodos. Aquí se abre el espacio donde toda instrucción cesa, porque la enseñanza se ha encarnado. Lo que antes se pensaba ahora se vive. Lo que antes se repetía ahora vibra desde la mirada, desde los gestos, desde la presencia. El alma que ha despertado ya no necesita afirmarse, es. Y en esa pura existencia, se convierte en portal vivo para otros. No por voluntad, sino por resonancia. En la Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna, el sabio no actúa para sí mismo, pero al actuar, el mundo se ordena alrededor de su centro. Esto no es poesía, es física espiritual. Cuando el alma encarna la luz recordada, se convierte en eje vibracional y la realidad comienza a organizarse espontáneamente en torno a esa coherencia. Las personas sienten paz a su alrededor, las situaciones se transforman sin intervención directa. Porque el alma iluminada no impone el orden, lo irradia. Pero vivir desde la luz no es un estado permanente de éxtasis. No es evasión ni elevación sostenida. Es más radical que eso, es presencia absoluta en medio de todo, sin pertenecer a nada. El alma que ha despertado puede llorar, puede sangrar, puede reír, puede perder, pero ya no lo hace desde la herida, sino desde la unidad. Y eso lo cambia todo. Porque el sufrimiento ya no tiene gancho, ya no puede colgarse de una identidad que ya no existe. Lo que antes habría destruido, ahora se vuelve lección sagrada. Lo que antes exigía explicación, ahora se comprende con una sola mirada. Los grandes místicos hablaban de este umbral como el segundo nacimiento. Jesús lo nombró al decir, quien no nace de nuevo no verá el reino. No se refería a un ritual externo, sino a este instante exacto en que el alma deja atrás el último velo de identificación y vive como presencia encarnada. En el sufismo, este momento se llama fana, la disolución completa del yo en la totalidad del amado. Y lo que queda no es vacío, es totalidad. Una vida que se vive sin cargarla. Una identidad que no necesita defensa. Una acción que no deja karma, porque ya no nace del deseo, sino del amor silencioso. ¿Qué significa entonces, en la práctica más íntima, vivir como un alma que ya no regresa? Significa, ante todo, que no hay más nostalgia espiritual. No buscas volver a ningún estado, no anhelas cimas místicas ni repites fórmulas que funcionaron en el pasado. Lo vivido ya está incorporado, y lo que no se reveló, se acepta con serenidad. Hay descanso sin pasividad. Hay movimiento sin ansiedad. Hay acción sin expectativa. También significa que la vida comienza a mostrar un reflejo cada vez más puro de tu vibración. Personas, lugares, oportunidades se acercan no por búsqueda, sino por sincronía. No necesitas empujar la realidad, porque sabes que lo que resuena con tu estado será inevitable. Y lo que no resuena, simplemente se irá sin conflicto. Ya no hay rupturas dramáticas, solo transformaciones suaves.
porque el alma que ya no regresa, no pelea con el mundo, lo bendice y lo suelta. Pero hay más. Este estado también implica una profunda compasión que ya no nace del deber, sino del reconocimiento absoluto. Ves en cada rostro dormido una chispa de ti que aún no ha recordado. Y en lugar de gritarle al otro que despierte, simplemente vives tan despierto que tu vida se convierte en recordatorio silencioso. No necesitas convencer, porque has comprendido que nadie despierta por presión, solo por vibración compartida. Y sin embargo, hay una soledad sagrada en este estado. No porque estés aislado, sino porque ya no perteneces. Has dejado de ser parte del juego sin abandonar el tablero. Caminas en el mundo como quien ya cruzó la frontera invisible de lo ilusorio. Participas, pero sin peso. Amas, pero sin apego. Actúas, pero sin necesidad de resultado. No porque estés por encima, sino porque has regresado a ti de forma tan completa, que ya nada puede quitarte lo que descubriste, tu eternidad encarnada. Esta soledad no es dolorosa. Es espaciosa. Es libertad pura. Es el silencio después del último mantra. Es el momento en que cierras el libro cerrado no porque se acabó, sino porque ahora lo llevas escrito en la piel. Has cruzado ahora la 15ª puerta. Y ya no hay otra. Porque no hay regreso. El alma ha recordado tanto que ha dejado de buscar, y al dejar de buscar, ha comenzado finalmente a vivir. No como personaje. No como aprendiz. Sino como presencia. Como luz recordada en cuerpo humano. Desde ahora, ya no caminas hacia la luz, la llevas donde quiera que camines. Ya no preguntas quién eres, tu sola existencia es la respuesta. Y aunque el mundo siga girando, tú, desde el centro que no se mueve, sabes con certeza que ya despertaste. Y que lo único que queda es ser en el mundo, sin pertenecerle jamás.